de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú lideró más de 600 proyectos de inversión pública y promovió la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ha trabajado en movilidad sostenible, infraestructura de saneamiento y desarrollo orientado al transporte y actualmente como MIT Sloan Fellow desarrolla herramientas de AI para mejorar la gobernanza urbana en mercados emergentes. De ahí tenemos a Mariana Alegre. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Sistema Urbano, ecosistema que busca potenciar proyectos urbanos como Lima Como Vamos, Ocupa Tu Calle y Nodal con el objetivo de acelerar la transformación urbana en Latinoamérica. Mariana es magíster en diseño de ciudades y ciencias sociales por la London School of Economics and Political Science y becaria Chevening. Camina y monta bicicleta por las calles de Lima, la ciudad que más quiere. De ahí contamos con Catherine. Catherine es gerente de gestión social de UNACEM. Ella es directora en organizaciones y proyectos públicos y privados en Perú y América Latina, más de 15 años de experiencia profesional liderando equipos, docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada egresada de máster en análisis económico de Derecho y Políticas Públicas en España, fellow del Distinguished Humphrey Program, alumna del GCL Program Georgetown University, exdirectora regional de Educación de Lima Metropolitana en el Ministerio de Educación y mentora en Laboratoria Plus. Y luego tenemos a Irma Zócola, que es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, Perú, con un máster en gestión de proyectos de ingeniería por la Universidad de Manchester. Fue jefa de arquitectura de las oficinas de Cencosud y Parque Arauco en Perú. Actualmente es una fellow en el MIT y ha fundado Kensal Arquitectura e Ingeniería, empresa especializada en edificios de uso mixto y gestión de proyectos. Actualmente en el MIT se enfoca en finanzas, inversión e infraestructura sostenible. Como este panel es de infraestructura social, primero queríamos preguntar a ustedes qué se imaginan como infraestructura social. Ahorita, para estar todos en la misma página, este panel va a tocar temas sobre infraestructura social como el soporte físico de organizaciones sociales ya existentes. Si pensamos, por ejemplo, en ollas comunes, vasos de leche, no solamente eso, las escuelas o los espacios públicos, y vamos a hablar un poco sobre cuáles son los retos y qué esperanzas y qué opciones podemos ver si continuamos hablando de este tema. Les invito, por favor, a dar un fuerte aplauso para nuestra Gracias, buenos días a todos. Yo celebro que en el panel de infraestructura, un campo tradicionalmente dominado por mis colegas hombres, esta vez estemos 4 mujeres hablando de infraestructura. Y además que sean justamente mujeres en Harvard, arquitectas que hayan organizado este panel diverso, contando con puntos de vista de arquitectura, ingeniería y leyes también. Entonces, voy a comenzar hablando sobre infraestructura social, como lo dijo Mariale. Estamos hablando de colegios, hospitales, pero quiero hablarles sobre la visión de ciudad. Y eso es algo que todavía en el Perú, en las diferentes ciudades, no solamente en Lima, estoy hablando de ciudades en la costa, a lo largo de la costa, de la sierra y de la selva, todavía estamos construyendo. Entonces, vamos a tocar en este momento el desarrollo granular de todos los componentes de la infraestructura social, pero no nos olvidemos que los arquitectos, los ingenieros, quienes diseñamos políticas públicas, tenemos que tener esta visión en conjunto. Mientras no pensemos en cómo abordamos, por ejemplo, en Lima, nuestra relación con el mar, o cómo en la sierra abordamos nuestra relación con los Andes, nunca vamos a poder tener un buen desarrollo de hospitales, carreteras, colegios. Así que voy a iniciar con la primera pregunta para mis panelistas, y es: ¿qué barreras ustedes consideran desde sus campos de acción
para el desarrollo de esta infraestructura social. Voy a darle primero el pase a Sol Ángel Fernández con su punto de vista de gobierno. Muchas gracias, Irma. Encantada de estar aquí con todos ustedes y compartir el panel con mis distinguidas colegas el día de hoy. Siendo funcionaria pública por muchos años y con la meta de desarrollar diversa infraestructura de distinto tipo en nuestro país, en realidad el trabajo es resolver obstáculos cada día. Cada día tenemos que avanzar sobre las metas que nos trazamos para el desarrollo de la infraestructura, pero algo muy importante que engloba estos pasos que tenemos que dar o que significan obstáculos importantes es ese status quo que tenemos que buscar, ese perverso status quo que existe, que tenemos que buscar romper o remodelar cada día, ¿no? Nuestras ciudades y nuestros centros poblados crecen, las ciudades crecen, se desbordan, seguimos fomentando un modelo de crecimiento sin planificación, desordenado, con muchas deficiencias para atender la brecha de infraestructura existente. Y por un lado están los ejecutores haciendo agua, saneamiento, vivienda, colegios, hospitales, y por el otro lado se están relajando control, se están aprobando sistemas que permiten que esa forma de crecimiento que no es sostenible se siga expandiendo. Entonces, es un gran obstáculo porque, por ejemplo, en temas de agua, es imposible cerrar la brecha de agua si seguimos permitiendo un crecimiento desordenado, expansivo, que es interminable y nunca se va a poder cerrar la brecha si no cambiamos ese modelo de crecimiento de las ciudades que tenemos el día de hoy. Es una gran tarea, va a tomar mucho tiempo hacerlo, es un reto que tenemos que asumir todos juntos. Pero con mención a este panel hoy, quiero decirles que en realidad toda la infraestructura es social. Toda la infraestructura tiene un fin social, el fin de mejorar nuestra calidad de vida, de acercarnos a mejores oportunidades, de poder llevar beneficios, desarrollo a todas las regiones del país. Y en ese sentido, no es solamente la obra, la infraestructura dura, sino el beneficio que esta genera, y su finalidad es llegar a los ciudadanos y ciudadanas en todo el Perú. Gracias, Sol. Mariana, ¿cuál es la principal barrera que has visto desde IMA Cómo Vamos para el desarrollo de esta infraestructura social? Sí, gracias. Y también muy contenta de estar aquí con ustedes. Una felicitación a los chicos y a las chicas de la organización. Creo que han hecho un trabajo fantástico y bueno, nos reúne justamente a conversar sobre estos temas que son duros en algunos casos, ¿no? Y coincido con Sol cuando menciona esto de que toda la infraestructura es social, independientemente de la escala, además, ¿no? Porque claro, aquí hay la tendencia a pensar de pronto solo a nivel muy comunitario o a nivel muy barrial, pero la gran escala también impacta esa carretera, esa represa, ¿no? Todo eso tiene un impacto justamente en sostener nuestra sociedad como tal. Creo que entre los problemas grandes que tenemos vinculados a cómo entender una prosperidad justamente a partir de un desarrollo urbano sostenible, tenemos un enorme problema vinculado al suelo, ¿no? La concepción del suelo, además, y la política que existe ahora en torno a, por ejemplo, vivienda social, que en verdad no termina de resolver justamente las necesidades de vivienda de la población. Y por otro lado, y eso es muy importante, es el nivel de desconfianza de justamente las comunidades para con quienes van a construir, ¿no? Sea el Estado, sea la empresa privada, a partir también de una suerte de invisibilización de las fortalezas de estas comunidades y de estos diferentes grupos de personas que habitan en sus territorios. Y a esto hay que agregarle un problema enorme que lo hemos vivido siempre, pero que claramente ahora está con más aceleración, que tiene que ver con la vulnerabilidad climática, ¿no? Y la vulnerabilidad climática nos plantea y nos presenta unos riesgos enormes, y al mismo tiempo las soluciones que se buscan promover
no atienden esa necesidad, ese principio de realidad, se me sale el derecho, ese principio de realidad de que estas personas existen y habitan un territorio que es vulnerable. Y que justamente por esas condiciones no se puede hacer nada para mejorar sus condiciones de vida, pero al mismo tiempo, entonces, al quedarnos cruzados de brazos, ¿no?, desde las políticas, desde el Estado, ¿no?, entonces las estamos finalmente condenando a que continúe un contexto de precariedad y de vulnerabilidad mayor. Entonces, si a estos temas de vulnerabilidad climática, por supuesto una lógica de suelo que no se coincide con una lógica justamente de prosperidad social, y además esta suerte de invisibilización, ¿no?, de justamente las fortalezas que tienen las comunidades que viven ahí, tenemos que entender cómo rompemos cómo construimos un puente para generar esa confianza y generar esas posibilidades de atender procesos en los que la infraestructura que ya existe y la que va a existir pueda ser luego sostenida en el tiempo de la mano justamente de las personas que las habitan y que la usan. Y es en ese sentido que cualquier proceso, sea para la planificación urbana o para la ejecución de la obra, tiene que ser hecho con las personas y tiene que ser hecho desde las personas y tiene que ser hecho para las personas, ¿no? Pero desde una lógica en la que nos vemos como iguales, no en una lógica en la que viene de manera paternalista quien fuera que sea, que tenga el recurso e inserta un modelo que luego no va a funcionar porque no está respondiendo justamente a las necesidades concretas de las personas en ese momento. Esa creo que es la barrera más importante. Gracias, Mariana. Katy, me gustaría conocer tu opinión sobre justamente estas grandes barreras y escoger una o dos bajo tu punto de vista y experiencia profesional. Buenísimo. También como mi experiencia en el sector público tengo una mirada, pero desde el sector empresarial encontramos una barrera de cómo mirar esta infraestructura social desde un tema muy concreto, ¿no? ¿Qué priorizamos? Desde el sector privado, ¿qué priorizamos? El puente, el muro de contención, la carretera, la vereda, el hospital. Y claro, conversado con la gente, como lo dice Mariana, pero si esa gente quiere un hospital cuando en realidad lo que se necesita hoy es una escuela. ¿Y quién es el intermediario con el sector privado para poder decir, ya, esta es la prioridad? Entonces, si hablamos de infraestructura social, creo que hay un gran desafío en generar, y creo que el plan de infraestructura es un paso bien importante para eso, las líneas claras, ¿no?, de poder decir por dónde va y por dónde avanzamos. Mientras planificamos, diseñamos esa ciudad que queremos, esos barrios que queremos, hoy hay necesidades inmediatas. Muros de contención que no son atendidos y se caen las viviendas. Puentes que si no son reparados, la gente no va a transitar. Profesores que no van a sus escuelas y vemos lo que ha sucedido con el buen inicio del año escolar. Entonces, del sector privado, ¿qué priorizamos? Las demandas, lo que se tiene que hacer y con quién lo priorizamos. ¿Con quién nos sentamos a hacerlo? Ese marco institucional es súper importante como brecha social. Luego hablaremos de las respuestas porque hay caminos esperanzadores para poder hacerlo y hay muy buenas prácticas para poder unirnos, sector privado, academia, sector social, porque el desafío es enorme. No hay una sola receta e iremos viendo ad hoc para poder generar esos pilotos y lograr el escalamiento que el país necesita. El segundo aspecto es que en ese diseño urbano, yo salgo de mi casa, abro la puerta y hay una vereda. La mayoría de peruanos no tiene ese privilegio. Hay muchos, miles, ¿no? Abren la puerta, hay barro. Abren la puerta, hay huecos. Abren la puerta, están en un cerro. La accesibilidad de la infraestructura, tan simple. Y bueno, nosotros somos adultos. Un niño, una niña, caminando a su colegio. Un día de lluvia, en Lima, hablemos Lima, o en un distrito. Entonces, va de la mano de qué priorizamos, pero también va de la mano con cómo pensamos el diseño de ese barrio, con materiales, ¿no? Bueno, el cemento, yo vengo de UNACEN, nosotros hacemos cemento, hoy por hoy es el producto más accesible y escalable. Además que, no sé si recuerdan por la cultura romana, hay infraestructura que utiliza cemento y que sigue en pie hoy. Y además, ¿no?, ya lo dije, como accesible económicamente y también Perú muy rico en sus productos para poder generarlo. Pero ¿cómo lo hacemos a nivel de diseño? En Lima, ¿no?, tenemos una población enorme de niños y adolescentes. ¿El diseño, las ciudades están pensadas para ellos? No, no están pensadas. Y si hablamos de espacio natural dentro de lo que significa
ayudar a las próximas generaciones a entender el espacio público, su barrio, los niños, las niñas, los adolescentes. Hoy el promedio de uso de áreas verdes o de las ciudades pensadas en áreas verdes debería ser por habitante 9 metros cuadrados, si no me equivoco. Eso es una cifra ya estándar. ¿Y cuánto es en el Perú? 3.2%, ¿cierto? Y vemos la periferia. Pero si nos vamos al centro de las zonas residenciales, hay una brecha de no espacio verde, de no naturaleza, del 55%. Entonces, si pensamos en la infraestructura social con los agentes del cambio, con el espacio que modela, que da autonomía, que genera sinergias, ¿dónde se encuentran los actores comunales? Las organizaciones de base, los comedores populares, ¿dónde se encuentran? Si no hay parques, si no hay infraestructura segura, ya no quiero ir al tema de la inseguridad, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde conversamos? Tranquilamente. Y un punto final, y eso sí, un guiño para el sector social, es cómo hacemos sostenible la participación de esos actores. Por ejemplo, una madre que trabaja en el día a día y luego ella es una lideresa que pide agua y desagüe, ha creado una organización de base, un frente de defensa, moviliza 3.000 personas y es una interlocutora válida con CEDAPAL, por ejemplo, una agencia de agua en el Perú. Y esas horas, esas noches, esos fines de semana, no es sostenible. Hay un periodo de, le podemos decir, activismo social. ¿Cómo hacemos que eso realmente tenga apoyo del sector social de una forma más realista, ¿no? Los que también hemos estado en el sector social sabemos, los invitamos a talleres, a charlas. Dejan el jornal de un día, dejan el jornal. ¿Cómo hacemos que realmente esos líderes, esa participación pueda ser sostenible? Lo dejo como pregunta. Entonces, infraestructura social tiene que ver también, obviamente, con lo físico, lo que tiene que existir. Que exista ya es un paso. ¿Cómo lo diseñamos? Y segundo, ¿cómo lo hacemos sostenible? Gracias, Katy. Y voy a tomar un poco de lo que ustedes han mencionado y es la participación ciudadana. Y a veces en esta visión de ciudad, en esta falta de planeamiento, en realidad en todas las ciudades del Perú, también existen casos de esperanza. Y yo soy muy optimista sobre el futuro de la infraestructura en el Perú. Voy a tomar un caso como ejemplo, y es, todos conocemos Larcomar, todos hemos ido. Tuve el gran honor de liderar la expansión del Larcomar, desde el sector privado trabajamos no solamente con las autoridades, sino también con la sociedad para que el Larcomar se abriera hacia el Océano Pacífico. Quizás el tema es que el Larcomar es un caso aislado donde la infraestructura privada reemplaza esa falta de espacio público. Pero sí hay casos donde el sector privado, la sociedad civil y el Estado puede trabajar de la mano para crear esa visión conjunta de ciudad que nosotros pensamos. Voy a tomar también algo que mencionó el presidente Sagasti sobre la tecnología. En infraestructura, la tecnología es importante, no solamente las herramientas de inteligencia artificial o los software que nos permiten diseñar y construir, sino también el factor humano. Los profesionales que somos los quienes diseñamos y construimos para el Perú. Y también coincido con Claudia Cooper que no podemos pensar en infraestructura y hacer cambios desde el extranjero. Todos nosotros que estamos ahora sentados tenemos que involucrarnos, tenemos que exigir a nuestros profesionales públicos y privados una mejor calidad en nuestras viviendas, en nuestros espacios públicos, en nuestros hospitales, en nuestros colegios. Como les dije, soy muy optimista. Creo que el Perú comienza a avanzar en temas de tecnología en la parte de infraestructura y, por ejemplo, tenemos los colegios del Bicentenario,
donde en este momento se construye toda esta red de colegios, donde se tiene la sostenibilidad como punto de partida, innovaciones tecnológicas en materiales, pero nos faltan más buenos ejemplos y para ello me gustaría escuchar a nuestras invitadas sobre justamente estos buenos ejemplos y oportunidades de dónde podemos mejorar la infraestructura social. Comenzamos con Mariana. Listo, muchísimas gracias. A ver, acá tengo algunas notas. Esto que mencionaste del centro comercial, efectivamente, ¿no? Nuestras encuestas en cada año que las hacemos, cuando hacemos la pregunta, para el caso de los limeños y chalacos, ¿cuáles son las actividades que han realizado en los últimos 12 meses en términos de recreación? La primera que sale es ir al centro comercial, la segunda es ir al parque. Entonces, esa suerte de reemplazo de lo que sería el bien público por otros espacios privados es compleja, ¿no? Porque justamente es ese bien público, ese espacio abierto, ese espacio libre el que debería primar, ¿no? Y lo vemos acá en esta ciudad, aquellos que viven aquí lo saben, la disfrutan, aquellos que están de visita también la están conociendo y viendo como justamente ese espacio público que no solamente es parques o plazas, estamos hablando de veredas, no de calles, ¿no? Cómo justamente se mantienen en armonía. Y además, en este escenario, las personas más vulnerables y las personas que van a requerir justamente servicios a los que no tienen alcance aún, no se van a quedar de brazos cruzados. Como bien decía Katy, se van a organizar y van a ponerse a trabajar y van a ordenar su poco tiempo disponible para justamente lograr y solucionar a través muchas veces de procesos espontáneos las soluciones que necesitan para atender su calidad de vida. Van a trabajar en las faenas de las escuelas para limpiarlas para el buen inicio de año escolar. Van a trabajar y organizarse para descolmatar los canales, para trabajar y apuntalar los muros de contención, para buscar el apoyo de empresa privada, colegios públicos, iglesia, etcétera, y lograr justamente sumar y hacer las transformaciones que necesitan para sus barrios. Y mi pregunta hacia ese lado es, les estamos exigiendo mucho. ¿Por qué tenemos que trasladar ese problema, que es un problema público, a las manos de aquellas personas que son aún más vulnerables? ¿No? ¿Y cómo hacemos entonces nosotros para justamente acortar ese camino? Y ahí es donde hemos podido ver a través de una serie de programas que manejamos en Lima Como Vamos y Ocupa Tu Calle, cómo los programas de formación de líderes urbanos, por ejemplo, en diferentes regiones, justamente surgen estos liderazgos y se van repotenciando, ¿no? Para poder tener acceso a recursos, energía, contactos, referencias, ¿no? Para que no gasten su energía en ir a llevar una carta que va a rebotar porque pusieron mal el nombre del funcionario público o porque pusieron de manera incorrecta la referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tengan esa información? Y es en ese proceso que estamos trabajando ahora para un modelo que permita democratizar ese acceso y esas herramientas para que todos aquellos que se están involucrando en el desarrollo de su ciudad lo puedan hacer de forma más eficiente y más efectiva. Y ahí es donde y esto mismo aplica a los funcionarios públicos. Nosotros tenemos un modelo que trabajamos con, por ejemplo, distritos en Piura, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? Donde los funcionarios públicos están ávidos de implementar soluciones para mejorar sus ciudades, para atender a sus comunidades. Ese es su mandato. Tienen una vocación de servicio fantástica. No, les falta también recursos, les falta tiempo, les falta, y lo decía Augusto, me parece que ayer, les falta efectivamente esa contención, ese soporte emocional de pares para poder seguir adelante, porque es absolutamente frustrante estar en el lado del funcionario público donde llegan todas las quejas y nunca llegan los agradecimientos, ¿no? Y creo que ahí nos toca pasar, ¿no? Justamente ese escenario de la queja a ese escenario de la gratitud, ¿no? Y bueno, y finalmente, claro, las ollas comunes, ¿no? Los comedores populares, principalmente liderados por mujeres, además, ¿no? Que cubren y atienden las necesidades mínimas y básicas de las poblaciones más vulnerables. Los niveles de anemia que se han disparado en nuestro país ahora en el post-contexto de pandemia. La pobreza urbana que ha subido enormemente, en particular la extrema pobreza y que nos está costando contener, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Pamplona, que tenemos un proyecto activo, es fantástico ver cómo entre la propia comunidad, a partir de algunas herramientas que puedan ser fáciles de implementar, empiezan a identificar sus fortalezas, ¿no? ¿Qué valores tenemos aquí? No solamente nuestras vulnerabilidades y debilidades, que también las sabemos y las tenemos que tener ahí
Y a partir de ahí se desarrollan protocolos de resiliencia que permite atender a las emergencias de manera colectiva y conjunta. Porque las emergencias van a seguir viniendo. Fue la pandemia en un momento, es la escasez de agua, será el cambio climático y la vulnerabilidad, ¿no? Serán los terremotos, serán incendios, etc. Y las comunidades necesitan protegerse, necesitan trabajar unidas, y yo creo que es ahí donde está ese valor que tenemos. Es en la propia gente a nivel micro donde se van a generar también los cambios y las transformaciones. Gracias, Mariana. Katy, tu visión desde el sector privado. Mariana hablaba sobre la participación ciudadana importantísima para crear proyectos de infraestructura social de calidad. ¿Cuál es tu visión sobre estos ejemplos, estas oportunidades que tenemos de crear mejor y más rápido también infraestructura social en el Perú? O sea, la verdad que no quiero ser muy atrevida con las soluciones, pero creo que es un tema bien complejo y decirles ya hacemos A, B, C, D y ¿no? Y Perú arreglado, varios de mis colegas y generaciones anteriores ya lo hubieran hecho. Y no estaríamos acá haciendo ¿no? tough conversations ¿sí? en este panel. Pero bueno, yo iría por algunos temas bien sencillos. Yo creo que el Perú ha mejorado, a diferencia de otros países de la región, canalizar los impuestos, por ejemplo. Obras por impuestos es un gran mecanismo, ¿no? En UNACE nosotros hemos tenido una experiencia con varias obras puntuales, pero hoy estamos con una estrategia mucho más acelerada de cómo nuestros impuestos realmente se utilizan en obras, porque vemos ¿no? que va al presupuesto público, pero no necesariamente rebota en las zonas donde nosotros creemos que hay una necesidad. Y no estoy hablando solo de la zona de intervención directa de nuestras operaciones, ¿no? Ayer les conversaba, nosotros tenemos más de 100 años de historia y no nos vamos a ir, nos vamos a seguir quedando y queremos ser aliados del desarrollo, buenos vecinos. Entonces, ¿cómo no solamente es el costo de la inversión ¿no? que ya hacemos, sino también cómo canalizamos los impuestos? Creo que obras por impuestos es un gran mecanismo y un acelerador, catalizador. El mecanismo ha cambiado muchísimo, es un reto, es complejo, pero es lo que se tiene que hacer. Creo que eso es un tema. Sumado a ello, creo que hay otros vehículos de inversión, ¿no? Ayer hablaban de corrupción, de integridad. Bueno, hay un tema de confianza. Si nosotros como sector privado queremos apoyar a un municipio, no, mira que va a salir en la foto, que hay corrupción, que ahorita lo detienen, que sale en la fiscalía, que van 4... Entonces no hablamos con nadie. Yo no hablo con la persona, yo hablo con el cargo, con la autoridad. Y eso le da institucionalidad. Mañana no sé quién va a estar, yo estoy hablando con el alcalde. Ese reconocimiento de la institucionalidad, señor, disculpe, usted es el alcalde, ¿no? Pero hoy no es el alcalde. Mañana dejamos de ser presidentes, volvemos a ser ciudadanos, ¿no? Pero esa mirada de la institución es súper importante también. Y creo que hay un tema de sincerar, ¿no? Dónde estamos, dónde queremos invertir. Creo que eso también podría ayudarnos, ¿no? Si tú dices, bueno, esta es mi zona, ¿no? Acá quiero invertir, y no por un capricho del sector privado, por una demanda, por una necesidad, porque recibimos N pedidos de donaciones, de infraestructura, y conversemos con el sector privado, con otras empresas, ¿no? Hoy, bueno, 98% de las empresas tienen menos de 100 colaboradores, no sé si a esa escala, pero todo suma. El otro punto que quería conversar ya va más a, tenemos que estar más listos para la acción. Hoy veo estudiantes, talento, ¿no? Para mí la verdad venir aquí a este panel estoy súper agradecida, esperanzada y motivada, ¿no? Estar en el territorio, yo opero en el territorio, es complejo, es complicado, pero esto es bien esperanzador. Estar en acción, tomar la decisión de ir, sector privado, sector público, sector social, cualquiera que ustedes tomen, lejos, fuera, pero siempre pensando en el desarrollo del país, hoy más que nunca es necesario. Y quiero cerrar mi intervención mencionando a un gran peruano, Jorge Basadre. Hace un tiempo me invitaron a hacer una charla sobre su libro, no sé si lo han escuchado, Perú, Problema o Posibilidad, y los invito a revisarlas, a revisar el libro, porque tiene muchísima información, sobre todo los que quieren ir a la gestión pública, a la gestión política. Y hay un pasito, si quieren hacer política, hagan servicio público. Esa es la única recomendación que también les quisiera dar. Llegar a operar el Estado no es fácil. Leyes, mecanismos, la OSI, Contraloría, no es fácil. Presupuesto público, es complejo. Si quieren hacer política, ayer vi varias manos levantadas, hagan servicio público. Y la frase que las quiero dejar esta intervención es: toda clave del futuro está allí. Que el Perú se escape del peligro de no ser una chacra, de volverse un páramo,
o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Gracias, Katy. Cerramos esta pregunta, Sol, con tu mirada desde el gobierno. Bueno, voy a hablar de un ejemplo, que tenemos una gran inversión en infraestructura en nuestro país ahora, y voy a hablar del puerto de Chancay, para ponernos en contexto. Entonces, una autoridad muy alta de nuestro gobierno ha dicho que Chancay será el nuevo Singapur, en una nota de un periódico muy conocido. Entonces, para los que no conocen todo el desarrollo que ha habido en Singapur en las últimas décadas, era un pequeño pueblo de pescadores que ahora es un hub de innovación a nivel mundial. Entonces, si queremos desarrollar Chancay como un hub de innovación, como un ecosistema de innovación a nivel mundial, a nivel latinoamericano, empecemos por nuestra región, un hub logístico de importancia en América Latina, en todo el continente también. Ahora tenemos la inversión del puerto, ¿no? Esta infraestructura está ahí, empezó a operar. Si queremos llegar desde el punto en el que nos encontramos hoy, de tener el puerto operando, al punto al que queremos llegar, que sea un hub de innovación, un ecosistema de innovación, un hub logístico a nivel Latinoamérica, toda la trayectoria que tenemos que seguir desde el punto en que estamos hoy para llegar a esa meta es una tarea muy interesante y muy retadora, pero necesaria. Como bien han dicho nuestros panelistas anteriores, Claudia habló de incorporar a las empresas. Definitivamente esto va más allá del desarrollo urbano y va más allá de los planificadores y más allá de los ingenieros, que cada uno pone su parte, pero necesitamos un sistema de gobernanza y de articulación y de inclusión de todos los actores en el proceso de desarrollo para que eso pase. Hay que trabajar con la academia, hay que trabajar con la universidad. ¿Cómo desarrollo innovación en logística, en operación logística? ¿Cómo puedo desde la academia aportar a innovar en la operación logística a nivel latinoamericano? ¿Cómo puedo reducir tiempos, hacer que se puedan reducir costos, mejorar el transporte de una región a la otra para que podamos contribuir a que este lugar, Chancay, se vuelva un hub de innovación? Hay que trabajar con la academia. Los estudiantes en la uni o en mi universidad, que tengo que mencionarlo porque hay tanto talento a nivel de innovación, pero no hay un trabajo articulado con ellos para que puedan aportar, así como la UNI, hay muchas otras universidades en el centro, al norte, al sur del Perú, que pueden aportar con soluciones innovadoras y con tecnología para poder desarrollar esto. Los emprendedores, las pequeñas y las medianas empresas, tienen que venir a posicionarse en Chancay, tienen que hacer los servicios que sean complementarios al puerto, los servicios logísticos complementarios al puerto, los servicios que van a necesitar las personas que van a ir a trabajar al puerto, van a necesitar donde quedarse, donde comer, donde estudiar, porque seguro muchos se van a mudar a ese lugar para poder trabajar. Estamos pensando en grande, ¿no? Estoy pensando que es un hub logístico a nivel internacional de importancia. Muchas personas van a venir, tienen que haber servicios, tienen que haber condiciones adecuadas para que esas empresas se den. Tiene que haber un marco normativo que pueda atraer a esas empresas y que puedan tener también inversión para que puedan crecer y puedan desarrollarse. Entonces, estamos hablando de trabajar desde el gobierno para poder generar ese ecosistema de innovación que pueda trabajarse con las empresas, que pueda trabajarse con la academia para que esa innovación se dé, que pueda haber inversión, trabajar con los inversionistas para que apoyen esos desarrollos estratégicos, logísticos que tenemos que lograr, y
de la mano de todos podamos impulsar este hub logístico internacional de importancia que queremos lograr en el país. Y como se pueden dar cuenta, va mucho más allá del desarrollo y la inversión en la infraestructura. Es un súper buen punto, es un súper buen punto de partida, es una gran ancla. Pero si esperamos que todo lo demás se dé por sí solo, vamos a tener otra vez un crecimiento desordenado, un crecimiento en donde el que tiene más poder especula sobre el suelo e impide que los más pequeños accedan a oportunidades. Vamos a tener otra vez crecimiento sin los estándares debidos, construcciones sin adecuada seguridad y todo eso que viene cuando no hacemos la otra parte, que es la gobernanza del proceso, para que esta oportunidad que tenemos, esta gran inversión que está en nuestro país, pueda maximizar su beneficio y llegar a los ciudadanos y ciudadanas y poder ser inclusivo hacia las pequeñas empresas, hacia la educación y contribuir entre todos a que esto suceda. Esto se ha hecho en muchas otras ciudades, no es algo imposible de hacer, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Medellín, cuando ha desarrollado los proyectos urbanos integrales que han generado mucha regeneración urbana, desarrollo social, acceso a servicios, acceso a educación, acceso a nuevos emprendimientos en sus comunidades. Se puede hacer, pero tenemos que trabajar juntos. Dentro del mismo Estado hay muchas instituciones que no se pueden articular, cada una tiene un programa diferente, no se sientan a conversar. Y desde ese punto de vista hay una gran tarea de articulación, de gobernanza eficiente para poder potenciar esas inversiones que existen en nuestro país y realmente maximizar el beneficio hacia todos los ciudadanos que la necesitan tanto. Gracias, Sol. Colaboración, creo que es la clave de todos los actores, desde los niños. Nosotros tenemos que diseñar incluso escuchándolos, gobierno, arquitectos, ingenieros y todos los que están dentro de esta cadena de crear infraestructura. Entonces, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. como Larcomar y Pamplona, pero gustaría saber cómo se ve la infraestructura social en las provincias, donde es más prevalente la vulnerabilidad climática. Bueno, hay una enorme brecha de infraestructura y servicios en las zonas rurales de nuestro país, pero quiero poner un ejemplo de estrategias que están funcionando, porque lo que queremos dar acá son pautas para soluciones y que ustedes puedan contribuir a esas soluciones. Hay un programa del Ministerio de Vivienda que se llama Sumaguasi, que lleva viviendas bioclimáticas a las zonas altoandinas del país. Durante 8 meses que estuvimos en gestión, se gestionaron 66.000 viviendas en distintas zonas altoandinas y en comunidades muy vulnerables. Estas viviendas mantienen una temperatura mayor interna para poder proteger y darle más salud a la familia. Es más o menos 10 grados de diferencia dentro de la vivienda y fuera. Entonces, son viviendas totalmente subsidiadas por el Estado y realmente es un programa que cuando ustedes... Creo que no he tenido mayor satisfacción profesional en mi vida que llegar a una comunidad en donde se termina de desarrollar un proyecto Sumaguasi. Que hemos estado con el presidente en Puno, en una comunidad, en una oportunidad en donde pudimos tener este
este gran honor de servir a los ciudadanos y a la comunidad de esta manera. La vivienda le cambia totalmente la calidad de vida a esa familia, de vivir en una casita de adobe donde toda la humedad se filtra, en donde tienen muchos riesgos a distintas enfermedades por el frío, por la helada que tienen que enfrentar. Es un motor de cambio impresionante en la vida de las familias de las zonas altoandinas de nuestro país. Hay muchas cosas en que ese programa puede mejorar. Siempre vamos a poder mejorarlo con innovación, hay que ponerle procesos más rápidos a la vivienda, hay que incorporar nuevas tecnologías para que pueda albergar y contener mejor el calor. En fin, hay mucha oportunidad de mejorar ese proceso, pero es un ejemplo de cómo hay servicios que son esenciales y que tienen que seguirse sosteniendo. No solamente proveen un nuevo hogar para esta familia, sino que habilitan nuevas oportunidades para la familia. Recuerdo que cuando llegamos a una de estas viviendas, habían 2 niñas que nos recibieron con sus padres, y yo le pregunto a una de las niñas, ¿qué es lo que más te gusta de tu casa? ¿No? Felicitaciones, ¿qué es lo que más te gusta de tu nueva casa? Y la niña me dice, es que ahora sí puedo hacer mi tarea, porque ahora tengo una mesa y tengo luz y puedo hacer mi tarea. Y entonces es un cambio total en la vida de esta niña y de su familia, y le va a abrir muchas otras oportunidades para tener mejor salud, acceso a la educación, sostener su vida familiar de una manera mucho más segura, que es lo que tiene que garantizar finalmente el Estado a las familias, ese acceso a oportunidades. Y creo que hay muchos otros programas interesantes que tenemos el reto de seguir impulsando, mejorando y también proponiendo nuevas iniciativas. Gracias. Felicitaciones. Anotado el programa. Yo quería sumar a esto. Nosotros en UNACEN tenemos operación en lo que es Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, que es Lima Metropolitana. Tenemos otra operación que es en Tarma, en la ciudad, en el centro poblado de Condorcocha, 40 minutos hacia la zona más alta, una de las plantas de cemento más altas del mundo. Y que se produce ahí uno de los cementos bandera, que es cemento andino. Muchos de ustedes me han preguntado ayer por qué andino, ahí está. Y un desafío que tenemos entre la zona costa urbana, ¿no? periurbana, porque antes cuando la planta estaba ahí no había absolutamente nada, son temas de accesibilidad en la zona rural, y también son temas relacionados a cambio climático. Accesibilidad, me voy a detener ahí en un sentido de oportunidad. Nosotros diseñamos sidewalks, que son estas veredas que guían. No sé si vieron el tema, pero esto es, si lo buscan, lo googlean, está abierto al mundo. Estamos más bien viendo si otros países siguen la metodología de sidewalks, que es para las personas invidentes que puedan caminar a través de las veredas y puedan reconocer dónde hay un hospital, una escuela, un centro comercial, una tienda, una bodega. Eso hoy no está, eso no existe en el mundo, solamente está el poder pasar, hay algunas señales específicas, pero esto es una metodología de creación, por ejemplo, ¿no? Con el sector privado, con la academia, con expertos, con investigadores, y se puede escalar a nivel global. Es un open source. Pero eso, ¿cómo lo instalas en una vereda de 10 centímetros en una zona rural? Ustedes conocen las zonas rurales del país, las ciudades, los centros poblados de nuestro país. No puedes ni siquiera tú caminar, porque está cerca a la carretera, porque el diseño urbano estuvo cerca a la carretera. Entonces, es una infraestructura compleja, hay que mirarla, hay que mirar el ordenamiento, pero ahí hay un tema de accesibilidad. O sea, ahí no pasa una silla de ruedas, ¿no? Jamás. Ese es un primer tema. Y ahora el tema con cambio climático. Todos los años hay intensas lluvias y posiblemente las lluvias van a incrementarse. Los cambios son radicales: sequías, estiaje y luego lluvias. ¿Cómo es la mirada de proyección, de prevención? Y acá viene la ciencia, ¿no? Mucha intensidad, luego viene sequía. ¿Y qué se malogran? Los canales, inundaciones por todo el país, viviendas afectadas, muertes. Hace unas semanas en otra empresa del grupo, lamentablemente,
se dio una situación, 30 familias afectadas y 3 personas fallecieron porque hubo un deslizamiento en una comunidad que no podía preverse. Hicieron todo para preverse la comunidad, pero no podían por la intensidad de lluvias que recibieron durante toda la noche. ¿Cómo lidiamos con esto? El cambio climático ya es una realidad. Entonces, allí solamente para decirles, hay posibilidades, estamos activando el fondo concursable, meritocracia, donde está Estado, nosotros, para poder activar infraestructura de forma concertada, coherente, eficiente, en zonas donde realmente se necesita, ¿no? Gracias, Katy. ¿Les parece si tomamos 2 preguntas para que puedan ser contestadas por nuestras panelistas? Sí, por favor, sean breves con las preguntas y las tenemos 15 minutos para que todo el mundo esté consciente del tiempo. Bueno, muchas gracias a todas. Me he quedado pensando mucho como en cómo se presentó el tema, ¿no? La infraestructura social, y como de una forma como, creo que en el fondo es también discutir sobre la ciudadanía y sobre estos espacios, de pronto como el deseo que tenemos de que haya una institucionalidad de la ciudadanía como para que efectivamente puedan como participar más de los cambios tanto dentro de procesos de gobernanza urbana promovidos desde el Estado, desde el sector privado, desde la sociedad civil. Y estoy pensando en que cuando uno como ve los cambios en la ciudad, muchas veces ha sido la ciudadanía a través de prácticas probablemente informales y también que se ven como una digamos baja capacidad estatal, por ejemplo, que le ganan, ¿no? Y van construyendo la ciudad. Podemos pensar como en las centralidades de Lima metropolitana. Si uno traza la historia, puede darse cuenta que estas centralidades se dieron por prácticas individuales ciudadanas, ¿no? Que fueron apareciendo y que no hubo una planificación per se. Entonces, este antecedente me hace pensar como qué esperamos nosotros de esta infraestructura social, de, digamos, como la participación ciudadana, como en un contexto como el de ahora de crisis política, de crisis también de ciudadanía, cuando hay como muchas personas que se llaman como apolíticos y donde está primando también la desconfianza, ¿no? Me gustaría como recibir respuestas como desde los diferentes sectores en los que ustedes están, tanto ciudadanía como la empresa privada, como también el gobierno. Creo que el reto es bien grande y además Perú y las ciudades y territorios sobre todo del Perú son súper complejos, pero creo que ahí podemos dar como algunas luces de a dónde vamos. Gracias. ¿Tomamos otra pregunta? Sí. Buenos días, me llamo Adrián, soy de Callao, de Boca Negra, sector 5, un barrio que aunque está al frente del aeropuerto no tuvo veredas hasta el 2012-2013, entonces yo sé cómo es vivir en un lugar donde no tiene acceso a áreas verdes, donde se iba el agua, donde se iba la electricidad. Y aunque eso ha ocurrido, hay otros lugares en Lima donde hay menos. Hay otros lugares en Lima donde hay menos acceso a eso, ¿no? Como en los cerros, donde las personas viven tan lejos de los trabajos, de los hospitales, de las instituciones educativas, y también viven en esas áreas por falta de viviendas asequibles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, y más esta pregunta es para la exministra, y no ya que era la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer para construir viviendas más asequibles en Lima? ¿Se debe tomar, por ejemplo, inspiración de los Estados Unidos, donde han hecho proyectos de viviendas asequibles, donde el gobierno subsidia parte de la renta, ¿no? Para las personas más pobres? O si no, ¿qué otras cosas se deben hacer para expandir el acceso a las viviendas asequibles? Gracias. ¿Una pregunta más? Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Ricky, soy un peruano orgulloso de Nueva Jersey. Y se mencionó que la colaboración y comunicación son clave e importante para el progreso hacia la infraestructura. Y estoy de acuerdo. Pero muchas veces puedes juntar el arquitecto, el ingeniero y la constructora en una reunión, pero al final del día cambios se realizan por una opción más barata o más económica, pero puede resultar en proyectos de baja calidad o incompatible. Mi pregunta, ¿cómo hacemos entender o podremos ejecutar que la infraestructura de alta calidad es una inversión en la sociedad y uno necesario para el desarrollo de la ciudadanía? Gracias. Quiero responder tu pregunta y la opción para nosotros tener infraestructura de calidad
siendo accesible con mejores costos, es tecnología. Es innovaciones en materiales, innovaciones en los procesos constructivos. Voy a darle paso a Mariana, te veo anotando fervientemente. Supongo que para contestar la primera pregunta. Yo anoto porque para concentrarme, además, es una técnica. A ver, creo que no solamente es tecnología, sino es también cambiar las variables de medición, ¿no? O sea, si solamente medimos valor-precio, tenemos que entonces meter en la métrica otros indicadores, justamente los que van a determinar impacto, ¿no? ¿Qué implica esto en términos de prosperidad, en términos de calidad de vida, en términos de confort, ¿no? Porque entonces construimos y proponemos soluciones típicas que resuelven los problemas de forma típica, pero al mismo tiempo no atienden otras necesidades, ¿no? Unas carreteras, las tan famosas carreteras que nos ponen por todos lados, pero que solamente atienden a un usuario, ¿no? El vehículo motorizado, no atienden a los demás usuarios, cuando se podrían tener vías y carreteras absolutamente sostenibles e integrales, ¿no? ¿Cuesta un poquito más? En realidad no cuesta un poco más, o sea, porque el beneficio, el retorno va a ser mucho mayor. Y el tema de accesibilidad y el tema de vivienda, o sea, tenemos que entender la planificación urbana como una moneda de dos caras, donde por un lado va la planificación urbana y por otro lado va la planificación del transporte. Uno tiene que llegar, tiene que moverse, no se puede, no son divisibles, y creo que eso es el gran problema que hemos tenido en modelos de planificación más separados. El tema de la institucionalidad y la ciudadanía es efectivamente clave. Hay una serie de mecanismos y uno de ellos ciertamente son los caminos políticos, ¿no? Que los hemos discutido el día de ayer, y esa política que no solamente es partidaria, es la política a nivel vecinal, las juntas vecinales, los movimientos sociales, todo eso implica justamente una participación, y ahí es donde yo creo que hay que corregir esa brecha que mencionaba hace un rato, porque en tanto no se sienta que hay como múltiples voces y luego no se sabe exactamente quién es el legítimo y tal, entonces no lo vas a sentar en la mesa. Y ahí es donde yo creo que hay un rol de algunos actores que, como por ejemplo algunas de las organizaciones con las que yo estoy involucrada, servimos de como puente, ¿no? Servimos justamente de intermediario, de facilitador, para acercar esas voces, organizarlas, tenerlas claras a través de instrumentos de medición, encuestas para tal. Y bueno, para terminar, solamente como una mención, mi abuelo es un novelista peruano, era un novelista peruano defensor de los derechos indígenas, Manuel Escorza. Él también tiene unos poemas hermosos, y uno de ellos, que es mi favorito, se llama Epístola a los poetas que vendrán. Y una de sus frases es: mientras el mendigo mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Nosotros somos el trigo, no podemos dormirnos. Gracias. Sol, cerramos, te ha puesto un reto, y es nuestro amigo de Callao. Sí, bueno, me encanta que estés participando en esta sesión. Yo he investigado mucho en el Callao, hice mi tesis de arquitecta en los barracones del Callao, justamente para lograr la regeneración urbana de esa zona. Así que le tengo mucho cariño. Bueno, ¿cómo generamos mejor y más vivienda de calidad para los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan tanto? Este es un tema de gran preocupación en todo nuestro país. Nosotros impulsamos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para poder generar más instrumentos de gestión, instrumentos más eficientes, o reforzar los que ya existen, para que se pueda tomar una acción más proactiva en el desarrollo de la vivienda. Es decir, que no esperemos que solamente pase todo en el mercado, que los inversionistas compren el suelo, que vayan acumulando suelo. Eso está muy bien, pero hay que tomar una acción mucho más proactiva. Como les hablaba en el caso de Chancay, el Estado se tiene que sumar y generar procesos de gobernanza más eficientes. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se aprobó durante el gobierno de transición y emergencia, y dentro de la ley hay un punto muy importante, que es la implementación de un operador público de suelo. El operador público de suelo es aquella institución, es aquella empresa pública que se encarga de hacer esa proactividad, de coordinar con transparencia con los inversionistas que van a
los que compran el suelo, los constructores que pueden presentar alternativas de solución para poder hacer diversos modelos de vivienda o propuestas de vivienda en ese suelo, las empresas que venden las viviendas hacia las familias y todo ese conjunto de actores que tienen que participar. En este momento se están tomando acciones para que se pueda implementar el operador. La ley se aprobó en el 2021 y sé que se están haciendo las gestiones para poder implementar el operador. Espero que todos los que tengan que ver en el sector vivienda y desarrollo urbano puedan contribuir desde sus espacios para que estos operadores de suelo puedan formarse en todo el país y podamos tener gestores mucho más proactivos en esta gestión de la vivienda. Es una tarea enorme y, como les decía antes, va a tomar mucho tiempo, pero tenemos que empezar haciendo transformaciones urbanas efectivas que puedan generar modelos de operación para que en otros sectores del país también se pueda aprender de esos modelos, se pueda capacitar a los funcionarios, a las instituciones que tienen que llevar esto adelante para que puedan lograrlo. Por ejemplo, en este momento sé que la Municipalidad de Lima está mirando una zona industrial que existe a lo largo de la Avenida Argentina para hacer una transformación urbana, incorporar empleo, comercios y muchas viviendas en toda esa franja de la Avenida Argentina que está subutilizada el día de hoy, que llega hasta el Callao. Pero esa gran operación urbana no se va a dar solo por el mercado. Tiene que involucrarse el municipio, tiene que involucrarse las instituciones que tienen competencias para que eso se logre, la empresa privada, porque seguramente van a tener que haber un conjunto de inversiones ahí para que eso se dé, y tiene que haber también inclusión de las familias que viven alrededor para poder, estas familias que están al borde del río Rímac, viviendo en zonas de alto riesgo, puedan ser reubicadas a lugares o viviendas más seguras en estos nuevos desarrollos. Entonces, es una gran gestión que viene por delante, ¿no? Es una operación urbana que necesita articular a todos los actores y una institución que pueda estar detrás de eso, articulando y conversando con cada uno para que esto pase y darle seguimiento en el tiempo, porque no es solamente sacar un proyecto un solo día, terminar el proyecto y me voy. Hay que hacerlo realidad y hay que hacer todo ese trabajo de articular las acciones y la inclusión de todos los actores para que eso pase. Y tiene que pasar en el Callao, en Lima y en todo el Perú, en las distintas ciudades, para empezar a poner modelos de desarrollo de vivienda sostenible, eficiente, que puedan luego generar que se pueda transferir ese modelo a otros espacios del país. Gracias. Gracias. Con tantos retos, pero también justamente con tantas oportunidades y mucho que hacer, los invito a todos ustedes a mirar el Perú entero, no solamente Lima, y en todas sus ciudades, con el cariño que nosotros les tenemos. Gracias. Ahora, como parte del panel, como unas últimas palabras, queríamos agradecerles. Por favor, todavía quédense en sus asientos, que vamos con unos regalitos. Eso va para la audiencia también, por favor.
Les pedimos permanecer en sus asientos unos minutos. Tenemos preparado una sorpresa especial para este momento. Les pedimos a los asistentes, por favor, permanecer unos minutos en sus asientos.